Ya estamos aquí en Diálogo con Chacra, por supuesto, esta propuesta histórica, ¿no? De Chacra Televisión, bueno, 95 años en la historia, en la parte digital, la plataforma, en un momento especial de la Argentina, donde hay que comunicar qué es el campo argentino, ¿no? Qué es la agroindustria, lo que necesita el mundo de los alimentos que tiene el argentino, que puede producir también junto a otros países de la región. Y para todo esto, qué bueno que es encontrar, y uno va encontrando, ¿no? La visión de empresarios importantes, ¿no? Que tienen que primero aman a la Argentina, ¿no? Porque si no amamos el país, la casa grande, la verdad que todo lo que hagamos por ahí es en beneficio propio, lo hemos visto en la corrupción y tantas cosas, ¿no? Por eso ahora tenemos justamente el regalo, por así decir, de tener a Marcos Pereira en línea, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, ha sido también hasta hace poco presidente de CICIP, que es el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, ¿no? Con una historia también en la agricultura, en la ganadería. Su papá fue presidente de la Sociedad Rural Argentina. Marcos, gracias por atendernos. No, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esta nota. Bueno, y además tenemos en este tiempo, en estas horas, una sensibilidad especial, ¿no? Cercano a la Navidad, ya el fin de año, con muchas expectativas, creo, sobre la Argentina. En fin, ¿cuál es tu mirada, más allá de que después entremos a ver cuáles son los pilares de crecimiento de la Argentina, tu historia también ligada al campo, ¿no? Tu visión estratégica empresaria, en fin. Pero me gustaría que me des tu mirada para comenzar. Bueno, a ver, nuestra mirada, estamos hablando de principalmente estos 2 años de gobierno, ¿no? No podemos olvidarnos de dónde venimos y dónde el kirchnerismo dejó el país y lo que tuvo que retomar este gobierno. Y lo cierto es que si uno mira así, en forma amplia, podemos, a ver, creo que todo sumado, el avance que se ha hecho en estos 2 años es muy importante. Sobre todo, como primer hecho fundamental, es esto de haber equilibrado las cuentas, ¿no? Después de tantos años y tantos años de repetir los mismos errores, Argentina por primera vez reconoce y entiende que en realidad las cuentas tienen que estar equilibradas a nivel público y que esa es la forma de controlar la inflación. Y bueno, eso nos ha generado gran expectativa. Muchas veces nos hemos sobregirado en relación a la expectativa. Yo diría que el gobierno muchas veces también, y sobre todo este último año, ¿no? Cometiendo algunos errores no forzados que podría haberse evitado. Pero bueno, todo sumado, el resultado de las elecciones terminó siendo bueno. Y eso pone de vuelta a la Argentina en un lugar donde hasta hace muy poquito decíamos, uy, ¿cómo termina esto, no? Acordémonos que si no venía el gobierno americano, muy probablemente íbamos a estar realmente complicados. Eso nos muestra claramente la debilidad de nuestro país, ¿no? Y cómo con tan poquito podés hacer tumbar democracias fácilmente, ¿no? Uh -huh. Así que la verdad que hoy con gran esperanza. También estamos viendo estos últimos días lo que estuvo sucediendo con la reforma laboral, de la ley laboral y con la de presupuesto, y vemos ahí también ciertas cuestiones donde decimos, che, a ver si aprendemos de una vez, porque sinceramente estas cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien y hacerlas una sola vez y empezar a mirar para adelante definitivamente, ¿no? Tenemos un potencial gigantesco y también tenemos la enorme frustración de nunca poder, ya cuántas generaciones de argentinos que se frustran y que verdaderamente eh, ven como que no podemos salir adelante, ¿no? Y somos nosotros mismos. Es un problema cultural nuestro que tenemos que resolver. Yo creo que esta es una enorme oportunidad para resolver este problema cultural y para definitivamente salir adelante. Y probablemente sean las nuevas generaciones las que definitivamente nos saquen de este ostracismo tan largo que ha vivido la Argentina, ¿no? Bueno, Así que ¿cuántas no sé si. ventanitas se van abriendo, perdón, Marcos, a partir de lo que vos vas diciendo, ¿no? El potencial de la Argentina y que no podemos salir, haber llegado a este punto también, la debilidad, pero también la importancia estratégica que tiene la Argentina, ¿no? Si comparamos lo que está pasando en el resto del mundo, la verdad que Argentina está posicionada ahí con mucho para hacer, muchos deberes internos para hacer, pero también con, me parece lo que vos decías, ¿no? La palabra esta esperanza, ¿no? Totalmente, pero es una esperanza que depende de nosotros, porque si seguimos así, al mundo no le importa mucho qué pasa con Argentina, ¿eh? A ver, habrá menos producción de alimentos, pero se las va a arreglar el mundo sin nosotros. Tampoco tenemos que sentirnos que somos el ombligo del planeta, ¿eh? Porque esa es parte de nuestra repetición de fracasos, me parece.
Y verdaderamente tenemos que ponernos a trabajar en serio y definir cuáles son los valores que no vamos a volver a- a- a traicionar, si querés, para salir adelante. Yo creo que estamos en un momento muy interesante para la Argentina porque el potencial está ahí. Y se puede ver ya la otra costa, ¿no? Si hacemos esta analogía de cruzar el río, y bueno, ya vemos la costa del otro lado, pero tenemos que llegar, todavía no hemos llegado. Claro, y el rol empresario o productivo, ¿no? Porque vemos la agroindustria, lo que el campo origina, la cantidad de empleo, las divisas que entran. O sea, ¿cómo nos plantamos ante esto para, pero no para, sí, para incidir en beneficio de la Argentina, ¿no? Por supuesto. Mira, nuestro sector, como lo hemos dicho miles de veces, ya solo en la parte de granos tenemos el potencial de aumentar 40% si no tuviéramos estos impuestos completamente retrógrados y la verdad que fuera de foco, no existen en el mundo las retenciones, por supuesto, ¿no? Ujú. 2, 3 años Argentina podría estar aumentando 200 millones de toneladas de grano. Eh, Obvio que en el camino también tenemos que aumentar la productividad en términos de tecnologías, etcétera. También está la discusión de la ley de semillas, etcétera, pero son cosas que si se estabiliza las condiciones y verdaderamente nos dejan el campo libre y normal para que seamos competitivos, sabemos que tenemos, a ver, tenemos mucho músculo armado y podemos hacerlo y estamos seguros de poder hacerlo. Marco, vos dijiste las Eh, nuevas generaciones, ¿no? Eso me parece que es clave porque también los jóvenes me parece que pusieron un límite, ¿no? En la última elección. ¿Y cómo ves vos, bueno, los ateneos, los jóvenes del campo, ¿no? También que busquen un horizonte, cuál es la mirada, por ahí una mirada distinta a esta famosa grieta que nos ha hecho tanto daño, ¿no? y lo que, a ver, yo más allá de los Ateneos también tenemos familia todos, ¿no? Y hijos. Y Mm. vos ves cómo ellos se quieren ir y dicen, che, pero acá, ¿qué oportunidades tenemos? Y en ese sentido, son ellos los que han votado este cambio y que dijeron, bueno, a mí no me importan las formas, pero yo quiero el fondo. Y bueno, lo que estamos viendo es eso, a ver, por ahí puede haber un déficit de formas en el gobierno actual, pero el fondo lo compartimos todos, ¿no? Y creo que en el andar, digamos, muchas veces vemos que también se manifiestan contradicciones, ¿no? Frente al discurso libertario. Y bueno, a veces nos molestan, pero con el día a día nos damos cuenta en realidad de que nada es perfecto y que el rumbo se está manteniendo. Y creo que es la juventud la que está diciendo, che, basta, córtenla, ¿viste? Cortémosla todos, vamos para adelante. Y también un modelo agotado, ¿no? Porque cuántos años de fracasar y fracasar y fracasar. Eh, ya el populismo histórico no nos funcionó y creo que la Argentina entera ha madurado, ¿no? Ujú. La Argentina entera ha madurado. ¿Eso qué significaría? Porque bueno, estamos pasando momentos duros, pero la gente como que se la banca, o sea, la bancamos con la idea de esa esperanza que vos hacías antes, que no es mágico, obviamente, que hay que hacerlo, pero la sociedad como que va madurando en eso. Hemos visto lo que decíamos recién, la corrupción, un Estado gigantesco, ¿no? Que no resuelve muchas cosas básicas del ser humano, en fin. ¿Vamos aprendiendo en eso? A ver, es la primera vez que gana un gobierno anunciando que va a ser un ajuste y que ese ajuste va a ser doloroso para toda la sociedad. Eso no lo hemos visto nunca, ¿eh? No lo hemos visto nunca. Sin ir más lejos, en el gobierno de Macri, que fue hace 2 gobiernos, eso era, no lo hubieran, la sociedad no lo aceptaba, pero de ninguna manera. Tuvimos que vivir el gobierno de Alberto Fernández para que verdaderamente, digamos, la sociedad entera comprendiera que era necesario que este sentido nuevo de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad fiscal te estoy hablando, pero en realidad es una responsabilidad en general también, Ujú. yo creo. Bien, y en este marco, ¿cómo, ya yendo específicamente al tema del campo agroindustrial, agropecuario, la ganadería, los granos, la sustentabilidad, ¿no? Hemos estado hace poquito en un encuentro de Confiar donde la única entidad del campo que estaba allí era la rural, ¿no? O sea, digamos, esa es una mirada también de avanzada de estos tiempos donde tanto jóvenes como no jóvenes o el resto del mundo mira ese tema de la sustentabilidad y del ambiente como algo especial, ¿no? Bueno, y sobre todo la mirada de los jóvenes, ¿no? Hoy los jóvenes te vienen con planteos que
que bueno, que en el fondo están desafiando los modelos tradicionales con los cuales hemos crecido nosotros, convivido durante este tiempo, ¿no? Y lo cierto es que ya, a ver, esto es científico, ya no hay más discusión de que el cambio climático es antropomórfico, como dicen, ¿no? Y todavía vemos que en realidad nos pasamos la pelota entre distintos sectores, nos acusamos de unos y otros, pero lo cierto es que este modelo es un modelo que consume más de lo que puede regenerar el planeta. Este modelo planetario que estamos viviendo, te digo, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, si querés, me meto un poco en nuestro sector forestal. La forestación es netamente capturadora de carbono y en ese sentido yo creo que Argentina, entendiendo bien cómo es la situación global y mundial, podría aprovecharse porque tiene ventajas comparativas y de su propia forma de producir que son únicas en el planeta, ¿no? Vos pensás que en Argentina es el único país que tiene el 90 y pico por ciento de su área agrícola en siembra directa Mm. y que tiene un bajísimo uso de fertilizantes. Esas dos cuestiones solas hacen que la huella de carbono para nuestra agricultura sea casi neutra, que Mm. con pequeñas modificaciones, como por ejemplo rotaciones nuevamente con alfalfas o con cultivos de coberturas, estemos en una huella de carbono completamente neutra y hasta casi positiva. Esto obviamente que es discutible, pero lo que digo es que tenemos ventaja frente a todos los demás países y que eso tarde o temprano es un desafío que tenemos que hacer valer. Diferenciarnos, porque nuestra producción de alimentos es distinta a la de los demás. Tuvimos, tuvimos la bendición de la pampa húmeda, pero ahora tenemos que saber medirnos, saber cuál es científicamente el dato científico y después comunicarlo, porque va a haber valor en el futuro para esto. Pero me estoy yendo un poco por la rama, perdóname. No, 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 está bien, está muy bien. Bueno, ahora hacemos una pausa aquí en Diálogos con Chacra. Estamos charlando con Marcos Pereira, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, empresario argentino. Hacemos una pausa y volvemos porque me gustaría hablar también, Marcos, de lo que es la imagen del campo, ¿no? Ante la sociedad. Uno se da cuenta que no sé si sabemos o tomamos conciencia de que somos un jugador número uno a nivel mundial, aunque hay muchas cosas para hacer o esto que tenemos, pero no para decir somos los mejores, sino para conocerlo y defenderlo también, ¿no? ¿Cómo ubicarnos? Una pausa y ya volvemos con más diálogo con Chacra. Bueno, seguimos aquí en Diálogos con Chacra, por supuesto la amabilidad de Marcos Pereda, de esta charla de fin de año, podríamos decir ya previo a la Navidad, sobre el momento actual de la Argentina, sobre el sector productivo, la agroindustria, lo que es la Argentina, el ADN de la Argentina y esa imagen del campo que, bueno, que yo creo, no sé, o habría que todo el mundo, ¿no?, conozca lo que tenemos, lo que somos, pero no para decir somos los mejores o ser soberbios, sino decir, la pucha, tenemos todo esto y este potencial que nos tiene que dar esperanza para ser mejores cada día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que sí, que hemos sido bendecidos con una fertilidad en nuestras tierras que es completamente inédita, ¿no? Hay dos o tres zonas tan productivas como la nuestra, como puede ser el Corn Belt americano, y sectores de Europa como Ucrania, etcétera, pero no son muchos los lugares donde existe este nivel de fertilidad y sobre todo la cercanía a los puertos y logística y etcétera, ¿no? Y lo cierto es que hoy es un sector que a nivel país está siendo, yo diría entre comillas, abusado en en sus capacidades, digamos, en sus ventajas comparativas, porque en vez de dejar, es como tenerlo a Messi con zapatos rotos, ¿viste? Mm, No sé cómo explicarlo. Es como tener una Ferrari y no darle el combustible adecuado o los sí, neumáticos adecuados. sí, sí. Entonces, la verdad que es una gran tristeza y la gente no termina de entender eso, ¿no? Piensa que hay que sacarle todo lo que tiene el agro, pero el agro además no es solamente el agro, porque no solo las condiciones de suelo, digo, sino también un grupo humano de agropecuarios que han sabido desarrollarse y explotar esta bendición de suelos, digamos. Y bueno, hoy por hoy, por ejemplo, nuestras carnes, que son, nadie podría poner en duda la calidad de nuestras carnes,
Y sin embargo, los mejores mercados los tiene Estados Unidos, los tiene Australia, los tiene Nueva Zelanda, pero Argentina sigue vendiendo muy por debajo incluso de Uruguay a valor por tonelada. Te estoy diciendo que verdaderamente estamos eh, muy usando nuestra potencia, te diría, ¿no? Por ponerlo de una forma. Y creo que ahí es el desafío enorme para que verdaderamente definamos cuáles son las políticas de Estado, cuáles son los puntos nodales estratégicos donde tenemos que enfocar y que quede claro a dónde queremos ir y poner la máquina a funcionar a full. Y en eso claramente hay un arbitraje, si querés por ponerlo de alguna forma, entre lo que es el sector público y el sector privado. Pues el sector público desde hace mucho tiempo está muy mal acostumbrado pensando de que el agro es el cajero automático del sector público. Y ese error nos deja donde estamos, ¿no? Generando cada vez más pobreza, eh, matando productores. Vos pensás que para principios del siglo XXI éramos 350.000 productores y hoy estamos en 250.000. Hemos perdido casi un tercio de nuestros productores. Eso dado porque este delirante sistema impositivo a través de retenciones nos ha quitado rentabilidad y un montón de familias que vivían del campo no pudieron vivir más del campo, tuvieron que deshacerse de sus tierras y bueno, no sé, dedicarse a otra cosa. Ahora Por los no decir actores, ir al no como urbano, ¿no? ustedes, Marcos, podían hacer algo, bueno, ya sería contrafáctico, ¿no? Pero porque a veces uno dice, bueno, la infraestructura de los pueblos, que no, pero y el concejal, el político cercano, la gente, mira por otro lado, no nos interesa, somos indiferentes o no nos involucramos, porque también tenemos que ser actores importantes entrando a la cancha, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que ahí hay un gran potencial desde el punto de vista gremial nuestro, ¿no? Eh, a ver, yo no para justificar, pero cuando hay tal la cantidad de variabilidad o volatilidad política y macroeconómica, al final para todo el mundo es un desastre. Y los municipios y los pequeños pueblos al final son los que más la sufren, Mm. porque en definitiva la pobreza queda ahí, queda en esos lugares, ¿no? Donde no hay caminos, donde las escuelas son un desastre, donde no hay salud tampoco, y hay que moverse infinidad de kilómetros para encontrar una salud decente. A ver, hemos retrocedido de tal forma como sociedad que es pasmoso, yo diría, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que hacer un enorme trabajo, creo, ¿viste? Asegurando desde las gremiales, asegurando esta idea primero de estabilidad, tanto política como económica, macroeconómica, pero después en el camino que actualmente están anunciando, ¿no? Que es bajar impuestos, lograr crear empleo genuino y que no sea esos empleos truchos de municipal, digamos, o de estatal, digamos, que en realidad es simplemente engañarnos a nosotros mismos, porque ¿cuánto ñoqui tenemos en los gobiernos, tanto municipales, provinciales, de todas partes? Y eso no sirve, porque además generás un- una cultura del no trabajo y de la no responsabilidad que también debe ser revertida. Nuestros abuelos y bisabuelos cuando vinieron a Argentina vinieron con todas las intenciones de hacer prosperar estas tierras. Mm. Y hoy por hoy muchos tenemos una enorme frustración. Y ese cambio cultural hay que darlo. Bien, bien, cambio cultural hay que dar lo que no es menor, ¿no? Pero bueno, las circunstancias tal vez vayan avanzando en esto. Tu vocación gremial, Marcos, ¿estás contento? ¿Ves que puedes aportar mucho a esta Argentina? Porque también nosotros tenemos que ver el momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Que la verdad que es bastante apasionante por donde se lo mire, ¿no? Completamente. Bueno, a ver, yo entré en esto más o menos en el 2018, que fue la primera elección que vivimos con Pino. No, con Pino, con Ruete Güemes y después a los 2 años con Pino. Y entramos como vicepresidente de lleno en el 2021. Eh, Así que es corta mi carrera gremial, pero yo lo que veo por ahí tengo un background
una trayectoria empresaria muchísimo más larga y más profunda, si querés, y me llama muchísimo la atención cómo en el gremialismo nos falta consolidar eh, la visión y el discurso y el rumbo. Entonces nos pasamos horas de horas discutiendo cosas que a veces son nimiedades y que no hacen al fondo verdadero de las cosas, ¿no? Y bueno, yo estos últimos años he vivido una gran frustración en ese sentido, pero bueno, estoy acá justamente porque creo que es acá donde tenemos que mostrar el cambio, ¿no? Y que es el sector privado el que le debe marcar el rumbo al sector público y decirle a dónde queremos ir y cómo queremos llegar ahí. Entonces, si nosotros no logramos que nuestras instituciones privadas, no tengan esta vocación y este rumbo y esta visión del país que queremos, entonces difícilmente podemos pretender que los gobiernos hagan todo lo demás. Yo diría que los gobiernos son el reflejo, esto es una frase que no la digo yo, no existe, son el reflejo de la sociedad, pero la sociedad sí somos los privados y sí debemos involucrarnos y sí debemos marcar nuestro norte y tratar de convencer para que vayamos todos unidos en pos de un país mejor siempre, ¿no? Bien, yo creo que hemos llegado a ese punto, ¿no? Donde también la política tendrá que recurrir a lo privado, porque sí, hasta ahora la política que era el todopoderoso se fue desmembrando, la gente fue descubriendo que no tenía una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, fue como un gran engaño, ¿viste? ¿Cuántos años de engaño diciendo que se iban a ocupar del pobre? Y lo único que se hicieron fue hacer crecer a la pobreza en Argentina. Vos pensás que en los años 70 éramos, creo que 3% de pobres en Mm, Argentina. mm. Y hoy son más de 45. Y eso que ha bajado un poco, ¿no? Pues llegó a 50 y pico en el peor momento del kirchnerismo. Entonces, a ver. Yo creo que la sociedad entera se tuvo que pegar un baño de realidad y darse cuenta de que todo lo que vinieron diciéndole era un gran engaño y que, y que nosotros, básicamente, de los países que funcionan es porque son responsables de sus actos y se afirman en valores que son comunes, donde hay respeto, donde se sabe que es el esfuerzo y el mérito el que te saca de los lugares de donde no querés estar, ¿no? Y la educación, lo importante de la educación, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Porque las ventajas comparativas que podés tener, ya sea como, por ejemplo, nuestros suelos, si no las puedes poner en práctica porque tu sociedad te está petardeando y bombardeando todo el día, y bueno, así estamos, eso es lo que nos está pasando. Pero por eso yo sinceramente tengo una esperanza grande de que estamos en un momento histórico donde verdaderamente la sociedad entera está reclamando salir de estos 70 o 80 años de ostracismo donde no hemos dejado de ir para atrás. O sea, de un país riquísimo como fue Argentina a principios del siglo XX, hoy es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Y eso no creo que haya estadísticamente muchos países en el mundo que puedan, digamos, tener esta demostración de cómo degradarse, cómo entrar en una decadencia tan profunda. Y creo que somos nosotros, los privados, las personas, las que tenemos que hacer lo que haya que hacer para salir de ahí, ¿no? Bien, Marcos, y en la parte energética, ¿no? ¿Dónde lo ubicás en esa propuesta o pilar de crecimiento de la Argentina del futuro? ¿Te estás refiriendo a Vaca Muerta? Exactamente. A ver, además tenemos la suerte, si querés, como país de, de tener la posibilidad de generar no solo un motor en su economía como puede ser el agro, sino que, a ver, el potencial de Vaca Muerta sabemos que dentro de muy poco, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina, Mm. si todo sigue con el ritmo que está avanzando hasta ahora, se habla de que va a generar alrededor o superior a 30.000 millones de dólares en divisas por año. Eso, para que te des una idea, es casi un agro entero, ¿no?
el agro vamos a seguir creciendo, así que de acá al 2030 nosotros tendríamos que aumentar también. Pero es casi como tener un avión monomotor o un biturbina, ¿viste? Tenemos dos turbinas y bueno, a ver, no todo depende del campo. Vos fijate que hoy, si hay una cuestión de precios internacionales o una cuestión de clima, porque el clima puede, como vimos hace muy pocos años, tuvimos 3 años seguidos de seca, y Argentina entera, con todo su andamiaje político, estuvo al borde del colapso. Entonces tenemos que salir de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, se sale tenemos la suerte de tener estas otras, porque no es solo la energía, también la minería, ¿eh? Y Ujú, también la industria del conocimiento ujú. y otras cuestiones que van avanzando. Pero hay que ponerlas en práctica, hay que hacerlas valer. Así que yo creo, de vuelta te digo, creo que tenemos una gran esperanza, un gran potencial y posibilidad, pero no nos durmamos, no nos la creamos, porque donde apenas Claro. pensás que ya saliste, viste, como en 2 minutos volvés para atrás, retrocedés. Si querés, fuerzas que quieren que Argentina quede en la decadencia. A mí me da esa sensación de que a veces cuando las cosas le va mal a un gobierno, hay sectores o hay fuerzas que se ponen contentos, ¿viste? Y hoy por hoy hay que defender lo que hemos conquistado y tenemos que hacerlo a ultranza. Y esto hay que superar una barrera donde verdaderamente tengamos que poner nuestro país en un lugar de estabilidad y de fortaleza para que no venga cualquier vientito y nos lleve puestos, ¿no? Bien. Marcos, bueno, agradecerte muchísimo este tiempo. Muchas gracias. Una muy feliz Navidad. No sé si querés agregar algo más. Te escuchamos atentamente a través de diálogos. Y bueno, ojalá que toda esta, vos dijiste una palabra entre tantas, ¿no? Esperanza, ¿no? Se cristalice en una Argentina Sí. mejor. Che, muchísimas gracias a ustedes por esta nota y bueno, y muy felices fiestas para todos. Muchas gracias, Marcos, ¿eh? Un placer enorme. Gracias. Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, con visión empresaria, hablando del país, de la Argentina, del presente, del balance, ¿no? Y del futuro de nuestra Argentina que hay que hacer y que hay que construir. Gracias. Hasta la próxima.